Colombia no está en guerra, al menos no oficialmente, pero sus hombres sí. En Irak, en Yemen, en Ucrania, en trincheras que no conocen, por causas que no les pertenecen. No son héroes, no son patriotas, son mercenarios. Entrenados en Colombia, exportados como carne de cañón, esta es la historia que nadie quiere contar. Colombia se ha convertido en un vivero militar para el mundo. Miles de soldados se retiran cada año, jóvenes, fuertes, entrenados, veteranos y sin futuro en casa. Sueldos miserables, pocas oportunidades y una tentación peligrosa. Empresas de seguridad privada, con contratos millonarios en zonas de guerra. Pero no es protección lo que hacen, es combate, es muerte, es guerra sucia. Y esto no es nuevo. En los años 30, durante la Guerra Civil Española, varios colombianos pelearon del lado republicano. Enrolados en las brigadas internacionales, lucharon contra el fascismo en Europa, por ideología, por dinero, por aventura, quizás por todo eso. Fue su primer paso en la era moderna de conflictos ajenos. En los años 50, Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a la Guerra de Corea. Más de 5.000 hombres del Batallón Colombia combatieron en las montañas heladas de Asia, en la feroz batalla de Monte Calvo. Enfrentaron una oleada de soldados chinos y norcoreanos. Su resistencia fue tan brutal que los apodaron los demonios de la trinchera, a veces con nada más que un machete en las manos. El soldado colombiano se ganó fama de práctico, aguerrido y útil. El general estadounidense Blackshear Bryan dijo: "He combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia". Pero cuando regresaron a casa, el olvido y el trauma. Uno de esos veteranos, Campo Elías Delgado, protagonizó la masacre de Pocetto en 1986. Mató a su madre y a 28 personas más. ¿La guerra lo quebró o fue el abandono total del Estado? Desde 1981, con el visto bueno del gobierno de Turbay Ayala, Colombia ha enviado soldados al Sinaí, en Egipto. Forman parte de la Fuerza Multinacional y de Observadores MFO, creada tras los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. El Batallón Colombia número 3, con más de 200 efectivos, está desplegado en esa zona de alta tensión. Pero ¿qué pinta Colombia ahí? Según el gobierno, misión de paz. Según los documentos, monitoreo el cese al fuego. Pero la realidad es otra. Hoy el Sinaí es una bomba de tiempo. La guerra entre Hamas e Israel lo convierte en zona caliente. ¿Ha habido bajas colombianas? El silencio es absoluto, y en guerras como estas el silencio suele ocultar cadáveres. A todo esto, al soldado colombiano le faltaba una última pieza: la modernización. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, con el Plan Colombia en el año 2000, se dio un salto enorme en entrenamiento, tecnología, inteligencia y doctrina militar. El ejército colombiano dejó de ser una fuerza con experiencia pero improvisada, y pasó a ser altamente profesional, versátil y entrenada en guerra irregular. Así el militar colombiano se convirtió en un producto listo para la exportación, efectivo, entrenado, barato y sin preguntas. Entró en la mira de contratistas, privados, gobiernos, grupos al margen de la ley y multinacionales. Perfecto para una industria de guerra que no pregunta, solo paga, y ahí comenzó el verdadero negocio. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos desató su famosa cruzada contra el terrorismo. Ya sabemos lo que eso significa:
llevar democracia a punta de misil a otros países. Primero fue Afganistán en 2001, luego Irak en 2003. Y en ese torbellino de guerras e intereses, los primeros mercenarios colombianos aparecieron en Irak. Militares de alto rango colombianos, retirados y activos, aprovecharon este momento para realizar sus propias cooperativas y enviar a cuanto personal pudieran hacerlo, llenándolos de promesas que no se podían cumplir. En la guerra de Irak, empresas como Blackwater, Triple Canopy y otras firmas de seguridad comenzaron a buscar mano de obra barata pero entrenada. ¿Dónde la encontraron? En Colombia. Los primeros en llegar fueron exsoldados curtidos, con experiencia en selva, patrullas, emboscadas, fuego cruzado. Les prometieron sueldos en dólares, turnos tranquilos y labores de escolta. Van a cuidar bancos, les dijeron, nada de combates. Pero al pisar suelo iraquí, la historia era otra. Zonas rojas, emboscadas, carrobombas, francotiradores, turnos de 14 a 16 horas, condiciones infrahumanas. Y si caían, nadie respondía. Como se ve en distintos testimonios de excombatientes, no había seguro, no había repatriación, solo silencio. Después de las primeras llegadas en Irak, muchos fueron llevados o contratados directamente para Afganistán. Allí los colombianos custodiaron bases de la OTAN, protegieron diplomáticos, vigilaban instalaciones clave. Algunos murieron, otros quedaron mutilados física y mentalmente, y para Colombia nunca estuvieron allí. No hubo medallas, no hubo honores, solo una lista negra que nadie quiere hacer oficial. Hoy los sobrevivientes luchan por los derechos que la ley internacional ni contempla, y al final ni los reclutadores escapaban de la guerra. En Yemen, en 2015, estalla una guerra brutal entre los hutíes apoyados por Irán y el gobierno yemení, respaldada por una coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué hace un exsoldado colombiano en ese ajedrez de Medio Oriente? Combatiendo, muriendo sin saber por qué. Los Emiratos comenzaron a contratar a cientos de exmilitares colombianos al principio, como escoltas privados, instructores o personal de seguridad, pero no, era otra mentira más. Muchos fueron desplegados al frente de batalla en trincheras contra los hutíes, un enemigo que no conocían ni entendían. Les dieron armas, les dieron órdenes, les dijeron que pelearan. Se sabe que hubo decenas de muertes colombianos en Yemen. Algunos casos salieron a la luz por denuncias de sus familias, contratos falsos, pagos incompletos, promesas rotas. Y si morían, lo mismo de siempre, sin cuerpo, sin indemnización, sin tumba con nombre. En 2024, empresas de seguridad disfrazadas ofrecieron contratos como instructores militares para trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, pero los llevaron a otro destino, Sudán. Allí los colombianos terminaron combatiendo como parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido RCF, un grupo armado señalado por crímenes de guerra y enfrentando directamente al gobierno sudanés. No eran escoltas, era carne de cañón en un conflicto brutal por intereses mineros y petroleros. Y el 29 de noviembre de 2024 todo explotó. Más de 22 colombianos murieron tras un ataque aéreo del ejército sudanés. Sus cuerpos quedaron esparcidos en el desierto, sin nombre, sin bandera, sin tumba. Ese fue su final. Un final sin gloria, sin justicia, sin historia oficial. Solo cifras de pérdidas en una guerra ajena. Y eso sin contar los casos en Nigeria, Somalia, Libia y otros rincones de África donde también hay colombianos combatiendo, aunque nadie hable de ellos. El modus operandi es el mismo, se les contrata como instructores, asesores, escoltas, hasta aseadores y terminan en el frente, bajo fuego, en conflictos que no son suyos. A excepción de Ucrania, donde muchos van sabiendo a lo que se enfrentan, en todos los demás casos hay una constante, el engaño, les venden seguridad, les dan guerra, les prometen dólares y les entregan a la muerte. Pero si pensaban que esto solo era cosa de guerras oficiales con bandera y himno, no,
vámonos un poco más al norte, en México. Allí varios exmilitares colombianos, muchos entrenados por los mismísimos gringos en la época de la guerra contra las drogas, encontraron nueva chamba como mercenarios privados, entrenadores de sicarios o directamente sicarios profesionales. ¿Y para quién trabajan? Pues para los carteles, obvio. Los llaman los paisanos, no solo por el pasaporte, sino por su experiencia militar mezclada con una pizca de narcorrealismo latinoamericano, reforzada por la historia del narcotráfico del país y las novelas y series que rompen rating en México. En México han sido capturados colombianos que entrenaban a grupos armados, que protegían cargamentos o que simplemente servían como músculo violento en guerras que ni siquiera entienden. Los carteles mexicanos que más colombianos han reclutado son el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y los caballeros templarios. Ya se imaginarán la clase de trabajo a la que se someten estos personajes. Colombia exporta café, flores y carbón, pero también mano de obra militar para las peores causas del continente. Y cuando se creía que ya se había tocado fondo, llegó el año 2021, el punto más bajo del mercenarismo colombiano. 17 de julio de 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su propia residencia. Los autores materiales, un grupo de exmilitares colombianos contratados como guardias de seguridad. Pero no era protección, era un golpe mortal de estado que realizaron. Fueron 24 colombianos con entrenamiento militar, supuestamente reclutados para custodiar instalaciones, pero terminaron implicados en uno de los magnicidios más turbios de este siglo y la vergüenza más grande para el país. Dicen que no sabían a qué iban, que los engañaron, que fueron peones de una trama más grande, pero el hecho es uno: asesinaron a un jefe de estado extranjero en su propia casa. ¡Qué récord! Hoy la mayoría de ellos está pudriéndose en una cárcel haitiana, sin juicio claro, sin respaldo, abandonados por todos. Colombia los olvida, las empresas los niegan de quien los contrató y el mundo los usa como ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Ese fue el clímax de la decadencia del mercenarismo en Colombia, de soldados condecorados en Corea a mercenarios sin patria ni ley en conflictos turbios, hasta convertirse en asesinos de un presidente extranjero. Después de Haití parecía que ya no había más fondo que tocar, pero llegó la guerra en Ucrania y con ella la oportunidad perfecta para seguir usando al soldado colombiano como munición barata. Aquí ya no hubo engaños, muchos fueron como voluntarios, sí, pero otros viajaron directamente bajo contrato, reclutados desde redes sociales, contactados por intermediarios o incluso excompañeros. Van sabiendo que la zona de guerra que es matar o morir. En videos múltiples circulan desde las trincheras cubiertas de nieve donde relatan sus múltiples quejas en el campo de batalla. Hasta la fecha hay más de 400 colombianos dados de baja en ese conflicto y actualmente continúa. No es retórica, hay reportes de colombianos enviados a zonas de altísimo riesgo sin preparación para el clima, sin medios, sin respaldo legal. Los contratos se desvanecen cuando hay heridos y desaparecidos. Las embajadas no responden y el gobierno colombiano guarda silencio, debido entre otras cosas porque no hay un marco que garantice los derechos humanos del mercenario. Este conflicto continúa y las víctimas de este conflicto también lo harán. Colombia no exporta tecnología, no exporta ciencia, no exporta desarrollo, pero exporta soldados. De las selvas del Guaviare a las ruinas de Mosul, de los cerros de Corea a las trincheras de Donetsk. El cuerpo del soldado colombiano ha sido moneda de cambio en guerras ajenas. Lo usan por lo que saben hacer,
sobrevivir, matar, aguantar. Y cuando ya no sirven los dejan. Los gobiernos los niegan, las empresas los entierran en el silencio absurdo y la sociedad los olvida. Pero sus cicatrices, las físicas y las invisibles, siguen ahí. En hospitales, en prisiones extranjeras, en cementerios sin nombre. Y quizá lo más trágico no es que estén allá, sino que muchos aquí no ven otra salida. Mientras no haya un marco para el qué hacer para los veteranos, soldados, esto continuará. Y los soldados colombianos alimentarán una y otra vez conflictos ajenos. Suscríbete y dale like para más temas de interés. Hasta pronto.